Bueno, entramos a la séptima visión, digamos, hacia la última de las 7 visiones que venimos tocando, y es muy importante resaltarlo porque ya hemos hecho mucho hincapié permanentemente de cómo es la estructura del libro de Apocalipsis y por qué es necesario para nosotros tomar siempre en cuenta de que desde la perspectiva reformada que venimos o que vengo enseñando, y como dije, siempre haciendo hincapié de que yo respeto las posturas escatológicas de cada hermano, sabiendo que hay otras posturas. Además, yo mismo antes tenía una inclinación hacia una de ellas, que era dispensacionalista, premilenialista, pero bueno, entendiendo por el testimonio de la palabra y por lo que pude tener claridad, sin ser la escatología una doctrina principal o fundamental. Yo pude poner mi convicción en lo que es la escuela de escatología amilenial, ¿no? Eh, Simplemente por una cuestión del diseño, del énfasis que da Apocalipsis, entendiendo esto, cómo se estructura el libro a través de estas dos partes, del capítulo 1 al 11 y del 12 al 22, y entendiendo que todo es el mismo suceso desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, repetida en 7 visiones que ya la hemos visto, y hoy estamos ya entrando a la última, la séptima visión, que es del capítulo 20 al capítulo 22. Pero hoy le decía que iba a tomar más tiempo de poder hacer énfasis en el capítulo 20, los primeros 10 versículos. Si bien es cierto, le dije que lean todos, que tiene 15 versículos, pero hoy vamos a ver los primeros 10 versículos porque quiero detenerme a poder mostrarles a través de la escritura lo que la escuela amilenial cree, enseña en cuanto al milenio, ¿no? Porque hay muchas conjeturas y muchas maneras de ver esto acerca de que cuándo es el milenio. Si algunos dicen el milenio es cuando venga Cristo, recién empieza el milenio. Otros dicen no, el milenio va a ser durante es como un paréntesis entre la venida de Cristo. Y bueno, nosotros los reformados, y especialmente lo que tenemos la tendencia o la escuela amilenial, que la verdad es que la palabra a es una negación, es como decir no hay milenio, pero en realidad no sería la palabra concreta de la traducción amilenial, sino el milenio en desarrollo. Nosotros creemos que el capítulo 20 es un capítulo en el cual, con varios fundamentos bíblicos, nos lleva a pensar de que Cristo ya está reinando, ¿sí? Ya está reinando. Y por ende, todo lo que vamos a ver acá, vamos a tratar de verlo con la palabra, de entender por qué está reinando. Y no es que va a venir después para reinar, sino que ya estamos en su reino, ¿sí? Nada más que este se llama reino de conquista porque estamos nosotros todavía con una tarea, la iglesia está con una tarea enfocada a la evangelización hasta el último tiempo, cuando Él venga, y luego allí es la consumación de ese reino de conquista y damos inicio a lo que es el reino eterno del Señor, donde va a predominar todo lo que la Escritura habla de un reino de paz, un reino de victoria y de gozo perpetuo, ¿no? Pero voy a tomar rápidamente lectura del capítulo 20, del versículo 1 al 10, simplemente para anotar los detalles, y voy a dar énfasis a lo que ustedes tienen allí en sus bosquejos, ¿no? Dice el capítulo 20 de Apocalipsis: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Siempre recordando que todo esto es simbólico, no es literal. Y todo esto tenemos que respetar las reglas hermenéuticas que estamos nosotros aprendiendo y aplicando, especialmente en Apocalipsis y en los libros que tienen un lenguaje profético, que es simbólico. Entonces dice, vi a un ángel que descendía del cielo. Es importante ver la dirección que lleva esta visión, del cielo hacia la tierra, o sea que su mirada empieza a observar lo que acontece acá en la tierra. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es importante ver también la visión cómo te lleva de nuevo a otro escenario. Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tienen facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces dice el versículo 5, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales era como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, acá tenemos nosotros, primeramente, cuál es la intención del capítulo 20 y en estos 10 primeros versículos, siempre conectando que cada una de las visiones comienza con la venida de Cristo, el desarrollo, el clímax, la persecución, el juicio y la condenación. Siempre en todas las visiones que venimos viendo es así. Y acá en estos 10 versículos es como que hay un resumen de todo lo que es esta última visión y lo muestra de esta manera. Porque el reino milenial de Apocalipsis 20 claramente da a entender que el tema central es la venida de Cristo o del reino de Jesucristo o el reino milenial de Cristo, que es muy importante entender. ¿Por qué necesitamos ver esto? Porque la venida del reino de Cristo o el reino milenial de Cristo es lo que está haciendo énfasis estos versículos. Si bien es cierto, es el único capítulo en el cual se habla de milenios o 1000 años, ¿sí? Ahora, debemos entender nosotros que acá hay una estructura en este capítulo 20, los primeros 10 versículos. Vemos primeramente del versículo 1 al versículo 3 la inauguración del reino, que eso lo vamos a conectar enseguida con el ministerio de Jesús cuando él inicia, la inauguración del reino de Dios, de Cristo. Del capítulo 20, versículo 4 al 6, encontramos nosotros la continuación del reino, o sea, qué es lo que se ve y cuál es el clímax que alcanza esta parte central de esta estructura. Y del versículo 7 al versículo 10 ya se habla de la consumación del reino. Todos estos versículos del 1 al 10 está haciendo referencia al reino milenial de Cristo. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿Por qué es muy importante? Porque si nosotros decimos que Él no está reinando todavía, podríamos empezar a llenarnos de preguntas en la cabeza diciendo, entonces, ¿por qué está ahora sentado en su trono? ¿Por qué el Padre lo exaltó hasta lo sumo? ¿O cuál es la autoridad que tiene Jesucristo si Él no está reinando? La iglesia no es parte del reino de Cristo y no está reinando sobre su iglesia. Satanás, al decir que está atado, ¿cuál es la tarea de Satanás? Entonces, nosotros tenemos que ver principalmente que esta visión que Juan ve en este capítulo 20 es una visión simultánea del cielo y de la tierra. Ustedes ven allí en su bosquejo que hay unas cuantas flechitas y lo que nosotros vemos es el punto A, el punto B y el punto A. No hay un error allí, algunos dicen es A, B y C. No, yo lo puse intencionalmente A, B, A, para que nosotros podamos notar cuál es el énfasis que está remarcando esta estructura.
del versículo 1 al 3, la visión del reino en la tierra. ¿Por qué? Porque él ve un ángel descender del cielo y algo sucede cuando desciende del cielo. Entonces su mirada está puesta en la tierra. Del versículo 4 al versículo 6, la mirada ya vuelve a alzar a Juan hacia arriba porque él ve la visión del reino en el cielo. O sea, ve el reino en la tierra, en la iniciación, ve el reino en el cielo, que es la continuidad del reino, y por eso que nosotros vemos que ve tronos y los que se sentaron allí y las almas ya de los que partieron. Entonces esta visión está marcada por mirar hacia la tierra, mirar hacia el cielo y vuelve a mirar hacia la tierra, que es del versículo 7 al 10, cuando ya vuelve al escenario de una guerra, un conflicto de las naciones contra la iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, entendiendo esto, algunas Biblias, en el caso de Reina Valera, algunas Biblias, si ustedes tienen su Biblia en sus manos, van a notar una pequeña sangría en el versículo 1, que comienza el texto, en el versículo 4, que comienza la otra parte del texto, es como que cambiara la escena, y al principio el versículo 7, si es que lo han notado. No todas las Biblias lo tienen, pero yo sí lo tengo acá, y por lo general Reina Valera hace esto, ¿no? Que cada vez que hay un cambio de tema o de escenario en el mismo contexto, hay una pequeña sangría y es también un disparador de ayuda para poder tomar lectura y prestar atención de por qué hay esas sangrías, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es notar esto, que este capítulo 20, los primeros 10 versículos, el tema central es la venida del reino de Cristo o el reino milenial de Cristo. Y esto es muy importante para que empecemos a ver el desarrollo de esta visión. ¿Por qué es importante? Porque vuelvo a decir, es una visión simultánea. Juan está en el Espíritu, acuérdense en el capítulo 4, versículo 1, al instante estaba yo en el Espíritu y comienza la visión y todo lo que Dios, el Señor, le fue revelando a él, le dijo que lo escriba y acá estamos llegando al final de estas 7 visiones, la cual Juan en su estado de estar en el Espíritu continúa la visión viendo primeramente cómo desciende un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo. Ahora, es importante ver que cuando habla de un ángel no está haciendo referencia a cualquier ángel, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ángel que está descendiendo del cielo, que lleva una llave del abismo, una gran cadena en la mano, en forma simbólica, porque Satanás es un espíritu, una cadena y un candado no puede sujetar a un espíritu. Nosotros podemos ver de que está haciendo claramente referencia de Jesucristo. Ese ángel es el ángel de Jehová, es la teofanía del Antiguo Testamento de Cristo preencarnado. Ahora, ¿por qué aseveramos que es el ángel es Jesucristo? Porque dice que puso su sello sobre él. Ningún ángel tiene un sello personal, sino alguien que tiene autoridad. Lo encerró en el abismo, lo arrojó y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Cuándo comienza esto? Bueno, vamos a ver el desarrollo de la visión, primeramente, del reino milenial en la tierra, versículo 1 al 3. ¿Qué es lo que dice una vez más? Comienza diciendo que él vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. Lo mismo que vimos en el capítulo 12, identifica quién es el dragón. El dragón es la serpiente antigua. ¿A dónde nos está conduciendo? A Génesis capítulo 3, versículo 1. O sea, nos vuelve a llevar al principio de todas las cosas para identificar qué es la serpiente antigua, pero la Biblia lo dice en forma explícita acá, que es el diablo y Satanás, ¿sí? O sea que es el mismo ser que fue expulsado, que lo hemos visto en el capítulo 12, cuando Jesús triunfó. Ahora vemos que acá Jesús desciende, viene acá, y cuando dice desciende, muchos relacionan con la segunda venida, pero en realidad está hablando cuando Jesús se encarna y Jesús comienza su ministerio en la tierra. ¿Por qué? Porque dice, lo ató por 1000 años. Y es muy importante ver esto, que Satanás es atado por 1000 años. Y es importante tomar en cuenta, ustedes tienen allí un pequeño bosquejito
que ilustra lo que es la línea desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Pero tenemos textos muy importantes para tenerlo en cuenta, que vamos a ir tomando lectura de algunos de ellos para poder eh, ver lo que la Escritura dice. Por ejemplo, Isaías capítulo 49 está haciendo referencia a la atadura de Satanás, pero lo vemos en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 49, versículos 22 al 24, dice: Así dijo Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traeré en sus brazos a tus hijos, y a tus hijas serán traídos en hombros. Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán, lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Y dice: ciertamente, así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Este punto es importante para notar principalmente lo que está haciendo referencia a que todo esto iba a ser Cristo para traer libertad a un pueblo que estaba cautivo en la esclavitud de Satanás. En Isaías 53:12 dice: Por tanto, yo le daré parte entre los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorados por los transgresores. ¿Cuál es el énfasis de este texto? Es que él repartirá con los fuertes los despojos. O sea, ¿qué quiere decir los despojos? Cuando alguien quita a alguien, algo a alguien. Cuando un hombre fuerte es reducido y es quitado el botín, el despojo, lo que ha sido despojado. Bueno, todo esto son bases del Antiguo Testamento en la cual podemos ver nosotros la intención de empezar a conectar con la Biblia, de que sí hay profecías de que esto iba a suceder con el reinado de Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12, versículo 24, vamos a encontrar algo muy, muy importante que resalta acá este versículo. Mateo capítulo 12, versículo 24, dice: Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, dice el versículo 28, si yo por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo siempre decía: ha llegado el reino porque yo soy el rey. O sea, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y mira lo que dice acá: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear sus bienes. Es curioso ver que Jesús, haciendo referencia a la llegada de su reino, él comienza en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, desde que inicia su ministerio, empieza a anunciar el reino, pero algo ha sucedido para que el reino comience a tener autoridad que él mismo la estaba representando. Dice Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Otra vez vemos nosotros cómo acá claramente deja explícito el Señor de que la misión de él era establecer su reino, un reino. Comienza el reino con su primera venida. En el capítulo 10, versículos 17 al 19, cuando Jesús había enviado los 70
a la misión que Él los había encomendado, cuando regresan ellos, decían lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Una vez más encontramos acá otro versículo acerca de la autoridad de Jesús en la atadura contra el diablo. En Juan capítulo 12, vamos un poquito más adelante, Juan capítulo 12, encontramos el versículo 31 y 32, que dice así: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y si yo fuere levantado a la tierra, de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál es el resultado de la atadura del Señor? Es que la salvación empieza a ser una realidad a todos los que Él llama, y mostrando más que nada la liberación que está trayendo los que estaban cautivos por Satanás. Si nosotros vamos a ver las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, encontramos también otra conexión igual que la del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 15? Vamos a leer el 14. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otra vez, ¿cómo puede alguien entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Bueno, acá Jesús muestra que por la obra, Pablo, perdón, muestra que por la obra de Jesús en la cruz, lo que hizo es despojar los principados y a las potestades, a todos aquellos que estaban con actas contrarias, que eran la condenación. Sin embargo, Cristo logró esta victoria. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, encontramos también un texto muy importante en el cual hace referencia a lo que Jesús en la carne logró a favor de nosotros. ¿Y qué es lo que hizo con su primera venida y el triunfo que él tuvo cuando establece su reino? El capítulo 2, versículo 14 de Hebreos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, haciendo referencia a Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Libertad después de que Jesús ata a Satanás. La obra de Jesús comienza con el reino establecido. No es algo que va a suceder futuramente, sino que ya está establecido, y algo que está haciendo mucho énfasis acá es la obra del Señor Jesucristo. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, encontramos lo siguiente. Dice, el que practica el pecado es del diablo, pero porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Autoridad. Jesús comienza y trae el límite, le pone el límite a Satanás, y claramente está impedido de hacer cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya comenzó a reinar desde que Él llegó. Nunca un reino va a estar sin su rey. Y cuando Jesús dijo, el reino ha llegado a vosotros, es porque Él es el rey y el rey había comenzado su misión. Pablo también lo dice esto en el capítulo 15 de 1 Corintios. Es importante notar esto, el versículo 23, cómo hace referencia a que el reino que nosotros estamos viviendo ya es el reino de conquista. ¿Por qué? Porque dice el versículo 23, pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, el último enemigo que será destruido, es la muerte. O sea que, ¿qué quiere decir con esto el Señor? Que cuando Él vino por primera vez, inició su tarea,
Él es el rey, Él es el rey. Ya Mateo lo dice en forma clara cuando Jesús nace y Herodes había escuchado que el rey de los judíos había nacido y quería matarlo. Y vemos nosotros de que aún los ángeles cantaban que gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué está mostrando acá? De que había claramente nacido, no cualquier persona, sino claramente el rey que traía consigo su reino. ¿Por qué lo vemos nosotros? Si usted ve en Marcos, usted va a encontrar en Marcos capítulo 1, cuando él dice el reino ha comenzado, ha llegado. ¿Por qué? Porque era él el que estaba diciendo que había que arrepentirse porque el reino de los cielos se había llegado. Ustedes van a notar inmediatamente la respuesta de todo alrededor de él, haciendo referencia a que él era el rey. Primero comienza allí en Marcos capítulo 1, del 16 en adelante, el llamado de los pescadores, y Jesús comienza a llamar con autoridad y ellos le dejaban y le seguían. Es muy importante notar que esa autoridad solamente la tiene un rey. Pero después vemos en el mismo capítulo 1, versículo 21, dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, una enseñanza con autoridad de un rey. Más adelante, en el mismo contexto, encontramos que cuando había entrado a la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu inmundo se manifiesta dando voces y diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Demonios lo reconocían. Y él con autoridad le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno los espíritus inmundos? Y le obedecen. En el mismo capítulo 1, versículo 32 en adelante, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a todos los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó la puerta. ¿Y qué dice? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejándole hablar a los demonios porque le conocían. Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús. Continúa en el versículo 35, que muy de mañana Él se levantó, dice, para ir aún siendo muy oscuro, para ir a orar. Allí oraba con el Señor, le buscaban Simón, le buscaban todos, y dice que el versículo 38, que él le dijo, vamos a lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido, misión de un rey. Y dice, y predicaba en las sinagogas de ellos y echaba fuera todos los demonios. La autoridad de Jesús, versículo 40, cuando sana a un leproso, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le extendió su mano y lo tocó y dijo, sí, quiero, sé limpio. Y lo hizo también. Vemos inmediatamente en el capítulo 2 la curación de un paralítico. Otra vez Jesús predicaba, estaba enseñando y dicen que no podían acercarse a él y cuando se acercaron a él, la multitud habían descubierto el techo para bajar a este paralítico. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Para demostrar su autoridad, no solamente le dijo que los pecados eran sanados, sino que le dijo, levántate y anda. El llamamiento que sigue haciendo los discípulos, sígueme, y dejando todo le seguían. Vean ustedes cada parte del libro de Marcos, cómo está mostrando esto. Capítulo 3, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Versículo 13 del mismo capítulo 3, él está dando autoridad a los que él quiso, los llamó, los estableció para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Dígame si no hay autoridad de un rey. Él comenzó a reinar cuando él comenzó su ministerio, él llegó acá y es la visión que Juan ve cuando desciende este ángel, ata a Satanás y comienza su misión en la tierra. Capítulo 4 de Marcos comienza su misión a enseñar y empieza a enseñar las parábolas y empezaba a enseñar todas estas cosas que marcaban la vida de los que estaban allí.
El versículo 11 dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera por parábolas. El reino de Dios es el tema central de Jesús en toda su predicación. Versículo 12, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo no oigan ni entiendan. ¿Qué está diciendo? La autoridad de un rey para revelar cosas también. Y si ustedes van viendo cada una de las cosas, se van a encontrar en el capítulo 4, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, y mientras iban a la región de Gadara, hubo una poderosa tempestad, Jesús estaba durmiendo en la barca, y dice que los discípulos estaban aterrorizados pensando que se morían y le dicen, maestro, levántate que perecemos, estaba durmiendo. Y él dice, levantándose, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar, calle y emudece, y cesó el viento y se hizo una gran bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Y qué es lo que preguntaron los discípulos, sus propios apóstoles que estaban con él en la barca? ¿Quién es este que aún el viento y en el mar le obedecen? Jesús no le responde, no le da la respuesta. Ellos se preguntan, ¿quién es este? Llegan a la región de Gadara, aparece un hombre con una legión de demonios que nadie le podía atar ni con cadenas ni con grillos y que todos les tenían miedo. Y cuando él se baja, apenas se baja, viene este hombre y se postra delante de él, se arrodilla a los pies de Jesús y clamando a gran voz, dice el versículo 7, le dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo del Altísimo? Porque el Señor le estaba, dice, ¿por qué me atormentas? Porque Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y dice que le rogaban que no lo enviase fuera de la región y les pidió permiso para que fueran a ese hato de cerdos y él les dio autoridad, les dio permiso, dice versículo 31. Y este hombre quedó libre en sus cabales, sentado, vestido. ¿Se acuerdan la pregunta que habían hecho los discípulos? ¿Quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Que los demonios le obedecen. Jesús vuelve de nuevo y se encuentra con la gran multitud a la orilla y estaba allí mientras la multitud lo apretaba una mujer que padecía de flujo de sangre, toca a Jesús y ella recibe sanidad después de 12 años. Él se preguntó, ¿quién me ha tocado? Porque Jairo le estaba buscando diciendo que su hija estaba enferma, estaba por morir, y entonces esta mujer tocó el borde del manto del Señor. La pregunta era, ¿quién es este que tiene autoridad sobre la tempestad y sobre el mar, que tiene autoridad sobre los demonios? Y ahora ven, ¿quién es este que tiene autoridad sobre las enfermedades? Y cuando le dice, tu hija ha muerto, Jesús le dice, no está muerta, solo duerme, vamos a tu casa. Y delante de los apóstoles, Jesús resucita a esta hija de Lázaro y la pregunta es, ¿quién es este que aún tiene autoridad sobre la enfermedad? Pues este es el rey que tiene autoridad sobre la creación, tiene autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas, sobre Satanás, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Jesús es el rey. Por esa razón, mis hermanos, podemos empezar a ver que todo lo que había hecho el Señor era maravilloso. Su ministerio en la tierra era maravillosa. Por eso es que cuando nosotros vemos esta iniciación del reino que aparece acá en los primeros versículos, encontramos esto, que Jesús comenzó su tarea cuando ató a Satanás. Si volvemos al bosquejo, la pregunta es ¿cuándo fue atado? ¿Cuándo fue atado? Y allí lo vemos, hemos leído los textos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y por cuánto tiempo es atado. Bueno, como hemos enseñado, no es literal los 1000 años, no son 1000 años literales, sino que es un símbolo, es un tiempo simbólico, no es literal, pero de mucha duración. ¿Por qué? Porque en griego, para referirse a un tiempo prolongado, a una era, por ejemplo, se utiliza la palabra aion, que se traduce comúnmente como siglo, también se puede traducir como era, se puede traducir como edad o como eternidad. Por eso el término aion puede tener diferentes significados determinando el contexto con que se está aplicando desde una duración limitada, el tiempo hasta un periodo sin fin, como una expresión de eterno. Por ejemplo, un milenio puede ser un tiempo que ya desde que Jesús inició ya lleva 2000 años. Y este siglo, que también es lo que se usa la palabra, este siglo malo, perverso, y el siglo venidero,
también hace referencia al aión. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Es que no es literal de 1000 años, como algunos lo interpretan, sino que es un tiempo prolongado. Ya vamos 2000 años. Satanás fue atado cuando Jesús inició su ministerio, apenas recibió el contentamiento del Padre y vino el Espíritu Santo, y apenas él comienza su ministerio, es cuando Satanás fue atado. Ahora, ¿qué es la atadura de Satanás? Algunos, al ver la cadena y el candado, imaginan que literalmente Satanás está atado con algún grillete. Pero ese es un sentido figurado. Lo que nosotros tenemos que entender que Satanás fue atado y dice explícitamente para qué fue atado Satanás. Y lo dice con toda claridad. Dice para que no engañe más a las naciones. Versículo 3. Para que no engañe más a las naciones. Ahora, ¿qué es el engaño? Es la ausencia de la verdad. ¿Quién es Jesús? Él mismo le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Se acuerda la pregunta que le hizo Poncio Pilato? ¿Qué es la verdad? Y estaba delante de él. Jesús es la verdad, no una verdad. Él es la verdad. Y por esa razón, cuando nosotros vemos que Satanás no puede engañar más a las naciones, es un tiempo restringido, por eso está atado, no puede engañar. ¿Por qué? Porque quien ha venido y quien está en boca de la iglesia es la palabra de Dios, es Cristo mismo, Él es el logo, Él es el verbo, Él es la verdad. La iglesia tiene la verdad y por esa razón es que el evangelio iba a llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué fue atado Satanás? Claramente lo dice, para que no engañe más a las naciones. Fue restringido. Entonces, la palabra atar es lo mismo que le dijo a Pedro cuando él proclamó que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y él le dijo, todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, todo lo que es atar en la tierra será desatado en los cielos. La atadura es autoridad, el ejercicio de la autoridad. Permitir y no permitir. ¿Qué hizo Jesús acá? Él no permite a Satanás que engañe a las naciones. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de conquista y su iglesia tiene el mensaje. Padre, yo les he dado tu palabra. El Señor Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Habla, no calles, predica a tiempo y fuera de tiempo. El mensaje está en la boca de la iglesia. Por eso es que nosotros vemos la conexión que hay entre el punto A y el punto A, o sea, del 1 al 3 y del 4, el 7, perdón, ahí puse mal, que decía el 7 al 10, que son la mirada de la tierra, y en el medio está la parte del cielo. Ahora, Satanás es atado. ¿Cuánto tiempo es desatado? Según lo que dice, al final, cuando se cumpla, el versículo 7, es cuando se cumpla los 1000 años, o sea, el tiempo que Dios ha establecido, que no es literal 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Es como que el Señor les permite en ese momento a hacer todo tipo de intentos de engañar a las naciones para ir en contra de la iglesia de Jesucristo, pero dice que será desatado por un breve tiempo. Un breve tiempo. Dice que se reunió una gran cantidad de gente, una multitud de pueblos como la arena del mar para guerrear contra el campamento de los santos, contra la ciudad amada, pero no lograron hacer nada. ¿Por qué? Porque llegó el día del Señor, el juicio del Señor, fuego del cielo los consumió. Entonces, ¿cuándo será desatado? Cuando se cumple el tiempo del Señor. ¿Quién lo sabe? El Señor. No es literalmente que que faltan 2 años más para que se cumplan los 1000 años. No es así. El tiempo del Señor, el cumplimiento del Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a ser esto? Un breve tiempo antes de la venida de Cristo. Y en el esquema que ustedes tienen allí, ustedes ven claramente que cuando hace la línea del medio, que es Satanás es encadenado, atado en el cumplimiento por 1000 años, es un tiempo prolongado, van a ver ustedes una pequeña pestaña de rayita antes que venga la segunda venida de Cristo y se lleve a cabo el juicio final, que es lo que viene del versículo 11 al 15. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta liberación? Bueno, es intentar atraer a todas las naciones contra la iglesia. ¿Lo ven? Lo mismo que venimos viendo las otras
Visiones, otra vez, juntarse para guerrear contra el pueblo de Dios, Satanás con toda su fuerza, pero una vez más termina totalmente en victoria para la iglesia. Ahora, les invito a que vamos a ver un paralelo entre el capítulo 20 del 1 al 10 con Segunda de Tesalonicenses, que Pablo escribe la carta para traer consuelo del capítulo 2 del 1 al 12. Yo voy a leerlo rápidamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros y os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Está hablando de esto, ¿sí? De la atadura. Y porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que a quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y milagros, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no para nosotros los que estamos escritos en el libro de la vida, para los que se pierden, para los que no han sido escogidos por el Señor. Dice, eh, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo texto, muy fuerte a la luz de la escritura, entenderlo esto, sí. Pero usted tiene un cuadro comparativo de Apocalipsis 21:10 al 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Y vemos cómo hay un paralelo en esto. En Apocalipsis vemos que un ángel ata a Satanás y nosotros vemos en Tesalonicenses, el versículo 6 y 7, que la actividad de Satanás está restringida. Claramente está haciendo alusión a esto también. En Apocalipsis hay un breve de tiempo de liberación y acá de los versículos 2, 3 y 8 encontramos que el que restringe es removido hasta que a su vez él se ha quitado de medio, entonces se manifestará. Luego vemos el versículo 7 y al 9 de Apocalipsis, en la cual dice que las naciones son engañadas, y acá vemos nosotros en Tesalonicenses, de 9 al 11, que las naciones creen la mentira, o sea, otra vez haciendo muy claramente un paralelo entre estos dos capítulos. Y en Apocalipsis vemos que Satanás y las naciones son destruidas, y acá vemos en Tesalonicenses que el hombre del pecado y las naciones son condenadas. O sea, la Biblia siempre respalda la Biblia y no hace falta forzar nada, ni tampoco estirar argumentos como para que encajen, simplemente ver que el diseño de Dios es muy claro. Porque, ¿qué termina este siglo malo y comienza el otro? Un solo acto. El mismo día, el día del Señor, ese día sonarán las trompetas, nosotros seremos, los muertos resucitarán, nosotros seremos arrebatados, pero para recibir al Señor en el aire y descender con Él para el juicio final, donde nosotros veremos claramente que el reino ha sido ya entregado al Señor, como dice, hemos leído recién en 1 Corintios 15, y el último enemigo que será destruido, como lo hemos visto ya en Hebreos 2:14, es la muerte. Por eso es que nosotros vamos a ver el otro lunes el juicio del gran trono blanco, donde vamos a entender bien claramente qué es lo que pasó allí. Ahora, ¿qué vemos nosotros? ¿Cuál es este cuadro comparativo y qué nos deja a nosotros como enseñanza para poder entenderlo? Primeramente, unidos contra el verdadero cristianismo, todas las naciones. Y este clima ya se lo empieza a sentir. ¿Por qué? Porque el mundo está hoy atravesando la parte bélica más importante. Vemos nosotros muchas guerras y hay ya casi rumores de una tercera guerra mundial por muchas de estas cosas que están pasando en Medio Oriente, en estas guerras de potencias mundiales que se están enfrentando. Pero sin duda el clamor de todo el mundo va a ser, por favor, que haya paz. Y también dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin.
Entonces, para que haya paz, tiene que haber un acuerdo mundial de las naciones para que todo lo que es bélico, conflicto, ya sea economías, potencias, religiones, ideologías, libertades, todo llegar a un acuerdo común. Pero de todas las naciones se pondrán de acuerdo, pero hay una sola nación en este mundo que no va a estar de acuerdo con ninguna de esas leyes, y es la que el apóstol Pedro dice en su carta en capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos una nación santa. Y esta nación santa, que es la iglesia, el pueblo de Dios, no va a negociar con el anticristo, no va a tener ningún tipo de necesidad de querer negociar o de resignar sus convicciones para simplemente tener paz. Porque Jesús dijo esto: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Así que no se turbe tu corazón, ni tengas miedo, solamente creer en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es Cristo en nosotros, fruto del Espíritu. Así que, mis hermanos, entender esta verdad nos lleva a nosotros a ver que todas las naciones ya hay vientos y ya hay intencionalidad de que vamos a eliminar lo único que se levanta en contra de nuestra paz. Y la iglesia está en contra de las ideologías de género, de la unión matrimonial, del aborto, de la eutanasia. La iglesia está en contra de todo lo que va en contra de Cristo. Y este sistema mundo, que es un gobierno anticristo, va a identificar y ya sabe que la iglesia cristiana es la única religión en el mundo que se opone a todo lo que se quiere hacer pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios, sino que vemos nosotros de que esta hostilidad es claramente como una de las señales. Todas las naciones unidas contra el verdadero cristianismo. Pero ¿qué otra cosa encontramos en este capítulo 20, en la cual nos deja a nosotros una enseñanza? Que los cristianos seremos el problema de la humanidad. ¿Qué hacemos con estos? Y no es la primera vez, esto ya le pasó a Roma, cuando crecían más los cristianos, entonces había que aniquilarlos. Lo mismo, el mismo diseño pasó allá en Egipto, cuando los hebreos cada vez se multiplicaban más y Faraón ya estaba teniendo miedo que se levante, entonces mandó a todos los niños, y empezó, la idea era exterminar. Y lo hemos visto a través del oscurantismo, todos estos siglos que hubo inquisiciones y matar justamente a todos aquellos que iban en contra de esa falsa religión romana. Así que, mis hermanos, la idea de exterminar a los cristianos siempre ha estado y cada vez cobra más fuerza, cada vez se hace más fuerte. Y el Señor Jesús lo dice, que aún mucho podremos nosotros morir como mártires por causa de Cristo. Pero el problema de la muerte de nosotros ya está resuelto, hermanos. Para nosotros, como dice Pablo, morir es ganancia. Morir no hay sufrimiento, no hay dolor, es un paso acá y el otro en la gloria, es cerrar los ojos acá y abrir los ojos, mirar a nuestro Salvador para siempre y regocijarnos en Él, donde todas nuestras lágrimas serán enjugadas, donde nosotros seremos revestidos de Cristo totalmente y poder vivir una eternidad de gozo perpetuo. Por eso es que nosotros vemos claramente que este capítulo 20 es como un resumen de todo lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué el mundo nos odia? Pues Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan la oración intercesora de Juan capítulo 17? Cuando dice en su oración delante del Padre, Juan 17:14, Jesús dijo lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Así que santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué más tenemos nosotros para confiar sino en la palabra del Señor, la que nos alienta? Dios, el Señor nunca nos escondió nada. Siempre fue muy claro y nos dijo que si Él ha padecido, nosotros vamos a padecer igual que Él. No es un motivo de sufrir. Dije que Apocalipsis, la intención de esta materia era que usted ame Apocalipsis. No le tenga miedo, no tenga dudas, no diga, uy, es un libro que no quiero leerlo. Usted encuentra consuelo, esperanza, se abre un panorama de vida eterna, gloria. Y entonces, cuando uno ve el tiempo de esta leve tribulación, no es comparada con la gloria eterna que nos corresponde a nosotros. Así que, mis hermanos, ¿qué vemos nosotros en esta estructura? Aparece el punto B, una mirada en el cielo. Acuérdense que en mirar a la tierra
mira el cielo y vuelve a mirar la tierra. ¿Qué es lo que vemos? El reino milenial en el cielo. ¿Qué está aconteciendo ahora en el cielo mientras nosotros estamos en pleno reino de conquista? En pleno reino de conquista. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Fíjense, mis padres ya partieron. Seguramente usted tiene parientes, hermanos en Cristo que han entregado su carrera, han guardado la fe y han muerto en Cristo. Y el gozo más grande es ser recibido por el Señor. Dice el versículo 4, vi tronos. Esto nos conecta a todas las otras visiones, los mismos tronos. Y se sentaron sobre ellos los que tenían, lo que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio del Señor. Bueno, usted dirá, bueno, no todos son decapitados, han sido aserrados, incinerados, han sido mutilados, han sido comidos por leones. ¿Por qué solamente es decapitado? Bueno, esto también es una forma simbólica de decir que ninguno usaron su razón para defender su fe, sino que es como que nos cortamos la cabeza porque la cabeza que tenemos es Cristo. Él es el que manda, el que piensa y nosotros obedecemos y es lo que nos hace bien. Y esto es lo que el mundo no tolera, porque dicen, a ustedes le han lavado la cabeza. Pues mis hermanos, la sangre de Cristo no nos ha lavado la cabeza, solamente nos ha lavado totalmente para siempre y nos ha presentado apto delante del Señor. Así que cuando habla de las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, no está haciendo referencia únicamente a los que murieron en guillotina, sino que todos estos son los que han permanecido fiel a la palabra del Señor, que no han adorado a la bestia, que es el sistema de este mundo. Como dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la manera de pensar que tienen. Y dice, recibieron y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos. ¿Por qué? Porque como hemos visto en las otras visiones, nosotros no recibimos ninguna marca porque ya venimos sellados por el Espíritu Santo y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mis amados hermanos, dice que estos vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué quiere decir? Cristo ya está reinando y todos los que mueren en Cristo Jesús ahora van a reinar con Él. Están reinando. Es el Señor el que está reinando. Él no está sentado en el cordón de las calles de oro del cielo. Él está sentado en su trono. La visión que siempre vio Juan es sentado en su trono. Y los que mueren en Cristo están reinando con Él. Bendito sea el Señor en su palabra. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. O sea, está hablando de los que son reservados para juicio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sabe cuál es la primera resurrección? Pablo dice en Efesios que nosotros estamos muertos en delito y pecado y nos dio vida juntamente con Él. Esa fue nuestra primera resurrección. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué quiere decir? Cuando venga Cristo recién, no. Si nosotros morimos, reinamos con Él hasta que se cumple este tiempo y venga el juicio del gran trono blanco. Por eso, mis hermanos, voy a dejar esta parte final y lo que nos queda el otro lunes es el desarrollo del juicio final y lo que vemos en el capítulo 21 y 22. ¿Qué vio Juan? Tronos. ¿Dónde? En el cielo, no en la tierra. Acá no hay tronos. Acá hay guerra, acá hay batalla, acá hay campo de batalla. La iglesia es militante, la iglesia está en milicia. Somos el ejército de Jesucristo. ¿Quiénes estaban ocupando los tronos? Las almas de los creyentes juntamente con Cristo. El reino milenial no ocurre en la tierra, sino en el cielo. Esto se llama reino de conquista. Nosotros estamos en plena batalla. Hagamos de cuenta que hay un reino en un lugar y envía su tropa, su ejército a batallar para conquistar otro reino. Pues nosotros sabemos que el reino del Señor está reinando, ya está reinando Cristo en los cielos. La iglesia está atacando y está venciendo con la verdad porque Satanás está impedido. Anda suelto como un león buscando a quien devorar. No tiene la pérdida de sus poderes, sigue teniendo poder Satanás, pero lo que no puede es engañar, porque mientras la iglesia predica el mensaje del Evangelio, la verdad del Evangelio, Satanás no puede engañar. Por eso es que nosotros predicamos y hay poder en la palabra del Señor que convierte al pecador. Y esto es lo que nos lleva a nosotros de satisfacción. El reino milenial
no ocurre en la tierra, sino en el cielo. Y las almas de los redimidos esperan el final del milenio. Esto lo vemos nosotros conectándolo con el capítulo 6 de Apocalipsis. Apenas hemos comenzado con estas visiones, el versículo 9 al 11, que dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y de sus hermanos que habían también de ser muertos como ellos. Hermanos, esto es lo que se ve, es la misma visión y es el mismo mensaje que está trayendo la iglesia. Así que, ¿quiénes son los otros muertos que no volverán a vivir? Los que mueren en su delito y pecado. Ahora, ellos ya están atormentados en lugar de tormento, como lo dice Jesús en la historia del rico y Lázaro, pero serán todos, cuando veamos el lunes que viene el juicio del gran trono blanco, en la muerte, el Hades, todos devuelven a sus muertos para comparecer delante del Señor aquel día del juicio final. Entonces ellos van a ser directamente ya lanzados a la muerte eterna, que es el juicio y el castigo en el infierno. Pero la primera resurrección está haciendo referencia a lo que nosotros somos benditos, felices, extremadamente felices, dichosos, porque hemos recibido la primera resurrección, que es la nueva vida en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, estamos ya casi culminando esta preciosa materia, y el próximo lunes vamos a estar viendo lo que continúa en sus bosquejos, el juicio del gran trono blanco. Nada, nada se le escapa de ningún detalle en todo lo que el Señor quiso revelar, y por supuesto esto nos lleva a nosotros la gran esperanza y nos lleva a nosotros a ver todo lo que el Señor trae para nosotros. Esperanza, consuelo, seguridad, y que si hay tribulaciones breves no se comparan con la majestuosa vida que nos espera. Así que, mis hermanos, eh, tenemos mucho para dar gracias al Señor por todo lo que Él nos está dando y lo que nos está hablando. ¿Mm?